en esto que comentábamos con Francisco Burgoa respecto a la iniciativa para reformar la organización administrativa de parte del gobierno federal mediante una ley que no requiere reforma constitucional, sino es una reforma de carácter legal, pero que implica modificaciones, movido de fichas que afectan a 18 organismos. ¿Tú tienes más o menos una cercanía de cuáles son? Sí, tengo una lista, muchos no los va a reconocer yo misma no sabía ni siquiera de su existencia, pero hay muchas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no conocía yo el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, ¿no? Ese pues no lo conocía yo, pero hay unos muy graves, como por ejemplo dentro del Instituto para el cuidado de niños y adolescentes desaparecen una parte y van a dejar sin protección, ¿sí?, de los derechos de los adolescentes y los niños. Más grave te la pongo, desaparecen la Secretaría Ejecutiva que se llama el SESNA, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Casualmente, caray, tú sabes que el Sistema Nacional de Corrupción está compuesto de varias secretarías, incluida la Fiscalía, que no es secretaría, y del Comité Ciudadano. Y el Comité Ciudadano opera a través de su Secretaría Ejecutiva, que está en manos no de los titulares de las secretarías, sino de los ciudadanos. Ese también lo desaparecen y lo pasan a la función pública. Desvirtúan totalmente el Sistema Nacional. Si ya de por sí no tenía dientes, desvirtúan, por ejemplo, la plataforma de datos que creó el Sistema Nacional Anticorrupción a través de la Secretaría Ejecutiva. Desaparecen todas las funciones que tenía para proteger precisamente al ciudadano de la corrupción. ¿Y dónde va a dar todo ese dinero? Unas desaparecen, otras pasan a otras secretarías. Por ejemplo, hay dos de estos organismos cuya estructura y presupuesto pasa a la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de rejuegos. Hay otros que simplemente se eliminan. De los que pasan a otras secretarías, te digo, la Dirección General de Publicaciones, por ejemplo, se la dan a Paco Ignacio Taibo. Estaba dentro de la SEP porque es la encargada de los libros de texto, y eso pasa, no sé qué implicaciones vaya a tener todavía, pero pasa al Fondo de Cultura Económica. ¿A dónde va a dar el dinero y qué tanto ahorro? Ahorita sería irresponsable decírtelo, pero por ejemplo, hay el fideicomiso minero, ¿sí? ¿A dónde va a ir el dinero del fideicomiso minero? Yo creo, Pepe, que o bien a las prioridades de la 4T, que son el Tren Maya y la refinería y etcétera, que han costado mucho más, o a las elecciones. Fíjate. No lo dije yo, No. Porque hoy también se tundieron en la mañanera aquí a ustedes, así que... Pues sí, para no variar. Para no variar. Pero se junta con la otra iniciativa de la semana pasada, Pepe, que comentamos, que modifica la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que deja en un estado de indefensión a los inversionistas como nunca habíamos visto. Como te lo digo, ¿Qué va a pasar? Estado de indefensión. Pues, por ejemplo, pueden decidir que el contrato que te habían dado de obra pública o la compra que te habían adjudicado o que habías ganado por licitación, una concesión, una carretera, ya, por ejemplo. De repente, sí, como obra pública, ya no vamos a requerir de sus servicios. Bueno, pero tú ya gastaste dinero. Bueno, pues me indemnizan. No. ¿Cómo que ahí no? No te pueden retirar permisos, concesiones sin ningún tipo de indemnización. Hay otra parte en donde sí te indemnizan, pero meten la cláusula, tú te la sabes, no es estratosférica, pero es la cláusula... Algo así. Bueno, en donde el Ejecutivo Federal decide que de repente se pasaron de lanza con la indemnización y que va a fijar un monto menor y te lo dan. Yo me pregunto, en este momento que está pasando México, con las oportunidades que va a tener por el famoso nearshoring, o sea que estamos cerca de Estados Unidos y que podemos sustituir muchas de las cosas que se van, de las mercancías, de los insumos que van requiriendo, y en vez de estar en China, en Asia, en fin, en Asia en general, estamos muy cerquita y los producimos nosotros. ¿Quién va a querer invertir con estas cláusulas de expropiación, de cancelación de permisos, en fin? O
que si tú ganas un juicio, por ejemplo, en un tribunal, el Ejecutivo puede decir, esto no se vale porque va en contra de nuestra ley que atiende el interés general, el interés público o el interés social. ¿Quién define ese interés, Pepe? El Ejecutivo mismo. Es una concentración del poder y, peor aún, un otorgamiento de facultades para el ejercicio discrecional del poder que no habíamos visto, Pepe. María Amparo, vamos a entrarle al tema de la Corte rápidamente. A esto también y en su momento. Pero la cláusula exorbitante, ya me acabo de recordar. Gracias. La cláusula exorbitante, sí. Pero ya lo explicaremos cuando haya más curso. Rápidamente, mira, te pregunta Carlos Echeverría de Durango. Sí. Te mando un mensaje. Con esto que acaba de ocurrir en la Corte, darle para atrás a las reformas que llevan a la Guardia Nacional hacia el dominio, el control, en fin, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿pasará lo mismo con el Plan B de la Suprema Corte, en la Suprema Corte? Mira, yo le diría... ¿El plan de la reforma legal electoral? Sí, es Carlos, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, Carlos Echavarría. Yo le diría a Carlos Echavarría lo siguiente. Desde luego que es una esperanza, ¿sí? Nos hace sentir optimistas y yo lo definiría como un pequeño gran logro. ¿Por qué pequeño gran logro? Grande porque tuvimos los 9 votos, bueno, les hacían falta 8, tuvimos 9 ministros que se aventaron a pesar de las presiones de López Obrador. Todavía hoy en la mañana dijeron, bueno, nosotros tenemos que actuar con la autonomía que nos da la investidura de ser ministros, y en ese sentido es un gran logro. ¿Por qué es pequeño? Porque hay todavía 6 acciones y controversias constitucionales en materia de la intervención militar en tareas de los civiles que todavía están por ser discutidos en la Corte. Entonces, concreto, pues sí, me da esperanza que pudiéramos conseguir los 8 votos también para el Plan B, y que sobre todo la esperanza que tenemos con la Suprema Corte ahorita es que, a diferencia del periodo en que la presidió Arturo Saldívar, están desempolvando las más de 50, Pepe, el número, en materia eléctrica, en materia energética, en materia electoral, en materia de militarización. Hay más de 50 acciones y controversias constitucionales que están metidas en la congeladora porque el exministro presidente Saldívar, expresidente Saldívar, las metió en la congeladora seguramente en acuerdo con el presidente. Entonces, lo que ha hecho Norma Piña es empezar a sacar ese rezago. Ya no está procrastinando la Corte, y eso es una gran noticia y me da esperanza, 1, que se resuelva rápido lo del Plan B, y 2, que se consigan los 8 votos, aunque ya perdí la esperanza de que Saldívar, en el caso del Plan B, vote a favor de su inconstitucionalidad. Y también se requieren 8 votos, que es el quórum mínimo para que proceda esta apelación. Es el número de votos mínimo para que proceda la inconstitucionalidad. Bueno, en este caso la suspensión. ¿Lo ves como una, con eso para acabamos, que se mantenga la ¿Lo ves suspensión como una derrota a la 4T, una derrota al presidente? Sin duda, es una más de las que hemos tenido, ¿sí? Desde la Marea Rosa, por ejemplo, en materia electoral. Bueno, primero no pudo pasar su reforma constitucional electoral, eso fue una derrota. Después vino el Plan B y se lo suspendió Alberto Pérez Dayán la primera parte y Alfredo Lainez la segunda. Está suspendida. Hoy por hoy la ley vigente es la que estaba cuando López Obrador llegó a la presidencia. Entonces, sí, Carlos, sí estoy optimista. Gracias, María Amparo, como siempre. Bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Es un gusto estar aquí. Presencial, claro, en tu espacio, desde luego. Permítanos una pausa muy breve. Volvemos enseguida con usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.